Bienvenidos a la cuarta sesión del sexto encuentro. Fíjense, sexto encuentro. Llevamos ya 6 años ocupándonos de estas cuestiones y gracias a Benigno Lacor comenzamos en Segovia, después ya siempre les hablamos desde Madrid, para tratar de trasladar un tema que hace 6 años tampoco tenía tantos seguidores ni había tanta sensibilidad respecto a esta cuestión. Hoy le vamos a centrar, esta cuarta sesión, en lo que llamamos indicios de una economía de la longevidad, porque en contra de lo que se creía entonces, pues hay un desarrollo posible, una economía que surge y que estamos analizando siempre en estos encuentros. Lo hacemos desde el ámbito de la política. Por ejemplo, tuvimos aquí al ministro Escrivá cuando comenzábamos esta sexta sesión. Lo hacemos también desde el ámbito de escuchar a los mayores, a sus organizaciones, a todas las personas que están trabajando, son sensibles a estos asuntos. También escuchando a las empresas, qué duda cabe, porque las empresas tienen mucho que decir, con unas plantillas que progresivamente van envejeciendo, y con expertos en todos los ámbitos. Y hoy, precisamente, para hablar de estos indicios de la economía de la longevidad, hemos traído a 3 expertos que nos acompañan. Alicia es Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank, ¿no? Y es asesora del Círculo de Empresarios, Economía. Manuel Hidalgo, de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, Economía Aplicada, ¿no? ¿Es así? Iñaki Ortega, que es una persona, profesor de la UNIR, pero también profesor, escritor, ¿no? Y autor de la revolución de las canas. Muy bien, hagamos una primera aproximación, si les parece, a este asunto que estamos hablando, a esa economía de la longevidad. ¿Hay indicios? ¿No hay indicios? ¿Qué ven desde su observatorio, Alicia? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo. Gracias a Benigno. Es un placer para mí estar con vosotros 3, especialmente con Iñaki y Manuel, que son grandes colegas, ¿no? Y Iñaki, que tienes expertise, ¿no? Precisamente en este tema. Bien, desde el círculo empresario, si retomamos pues esa parte de la empresa, desde hace ya años eran conscientes, y de hecho Iñaki participó junto a la Fundación Transforma España de un documento que ponía sobre la mesa la necesidad de potenciar eso que se llama la economía de las canas, la silver economy, un poco derivado de esta revolución demográfica que estamos viviendo ante la caída de la natalidad, pero también ese progreso, ese avance humano que tenemos, que es que hemos conseguido superar una esperanza de vida que hace 10 o 20 años era impensable en las economías avanzadas. Sin embargo, si me pongo el rol desde el banco y lo uno con esto que comentaba, pues es curioso que ahora mismo yo creo que la pandemia y también la guerra de Ucrania, como lo vemos nosotros, ha acelerado una nueva era donde están surgiendo muchísimos paradigmas y en torno a lo que hemos llamado las 5Ds, y perdonadme porque estas 5D, hay una que es la demografía, hay otra que es la digitalización, hay otra que es la descarbonización, hay otra que es la desconfiguración del orden mundial, como lo entendíamos, y otra es el proceso de desglobalización. Y precisamente la demografía gana muchísimo peso porque estamos viendo cómo en los mercados laborales, en la sociedad, se está acelerando la salida del mercado laboral de todos esos baby boomers y están empezando a tener consecuencias, como estamos viendo, y esto a lo mejor no tengo el acuerdo de mis 2 colegas, ¿no? Tensiones salariales, ¿no? Con lo cual yo, para ir al punto, creo que es una oportunidad. La economía está aquí ya. Hay cifras que ya dicen en España que los seniors generan el 25% del PIB, pero también creo que socialmente necesitamos ese talento en las organizaciones, en las instituciones, para afrontar todos estos retos y paradigmas que tenemos, ¿no? El expertise que tienen. Aquí lo planteamos como intervención inicial, acelerándose una nueva época, que es lo que estaba planteando. Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada, sitúenos la cuestión desde su punto de vista. Bueno, pues igualmente, primero agradecer la invitación a Benigno y al encuentro, a poder disfrutar un rato
con los compañeros en este debate. Yo lo que voy a hacer, entrando rápidamente, es quizás intentar cambiar un poco la perspectiva de cómo la sociedad afronta el envejecimiento y cómo esto puede repercutir sobre la economía y sobre la sociedad. Cuando uno habla de envejecimiento, terminamos hablando de pensiones, sostenibilidad y de incluso guerra intergeneracional. Y a mí me gustaría Bueno, guerra plantear... todavía no hay, digamos. Bueno, pero intergeneracional hay tensiones. como me dijo un amigo mío, ¿no? Politólogo relativamente famoso, habría que ver las cenas de Navidad en donde estén abuelos y nietos, ¿no? En los próximos años. Y es donde hay que pelear lo de cada uno. Pero bueno, no es el tema, yo creo, porque yo creo que lo que tenemos que enfocar es las cuestiones positivas que nos puede traer la Silver Economy o la economía de las canas en el futuro. Es evidente que tenemos que reflexionar sobre nuestro sistema de pensiones, es evidente que tenemos que reflexionar sobre las consecuencias en la vida social, pero también es verdad que es evidente que tenemos una gran oportunidad. Yo creo que tenemos que plantear un cambio cultural sobre qué puede hacer una persona de más de 60, 65 años para la sociedad y evidentemente lo que puede hacer es muchísimo. Y yo creo que esto es lo que nos tenemos que replantear, cómo nos afrontamos esos retos desde la política y también desde la sociedad. Se han dado algunos pasos para, por ejemplo, retrasar la edad de jubilación de forma voluntaria para que las personas que tienen esas capacidades, esas habilidades adquiridas durante toda una vida laboral la puedan seguir vertiendo, creando valor dentro de su empresa o dentro de las instituciones en las que desarrollan su trabajo, pero yo creo que tenemos que hacer algo más. Es decir, tenemos que concienciar a la sociedad de que una persona, cuando alcanza esa edad, no solo puede seguir aportando, sino que puede incluso mejorar muchísimo la productividad de sus empresas. Por lo tanto, yo creo que hay una cuestión de oferta clara. Y después está la parte de la demanda. Es decir, también tenemos que entender que, a diferencia de lo que ocurría hace 20, 30 años, una persona de 60, 65, 70 años todavía está capacitada para adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades. A lo mejor lo que hay que es cambiar la forma de intentar de transmitir, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay un equilibrio positivo que se puede generar entre una nueva concepción de cómo puede ser la oferta, es decir, cómo pueden afrontar esta nueva generación, estas generaciones, hacia la economía y creando valor, y después qué pueden demandar y qué necesitan demandar para que la economía aproveche también esa oportunidad. Perfecto, queda en ese punto. Iñaki Ortega. Estábamos en la previa hablando de que los cuatro tenemos nombres compuestos porque en homenaje a nuestros abuelos. Así es. Entonces, si pensamos en nuestros abuelos y en nuestras abuelas y cuándo nacieron, pues 1 de cada 100 llegaba a los 65. Hoy llegan más de 9 de cada 10. Es decir, prácticamente todos cumplimos los 65 años. En la época de nuestros abuelos, cuando se empeñaron en ponernos estos nombres compuestos, pues el que llegaba a los 65 tenía por delante 5 o 6 años de vida. Hoy son 20, 25 años de vida. Eso hace que este cambio que ha sido tan rápido en unas pocas generaciones sea difícil de asimilar. Y como es difícil de asimilar, pues esa dificultad nos lleva a poner el foco en las tensiones. Y las tensiones donde chirría el sistema y donde el sistema no cuadra muy bien, pues en las pensiones. Por eso hablamos de las pensiones. Es normal, ¿no? Pero de lo bueno quizás nos olvidamos. Y hoy vamos a hablar de lo bueno. Porque qué maravilla cumplir años con edad, con salud. Qué maravilla cumplir años en un país como España. Hay pocos países como España que tengan unas condiciones para ser líderes de esta economía plateada. Hay pocos. Si pensamos en que tenemos la esperanza de vida de las 5 mayores del mundo, si pensamos que tenemos un sistema sanitario, sociosanitario increíble, que tenemos una dieta muy buena, que estamos en la calle, que estamos además muy abiertos al mundo, que estamos acostumbrados a recibir gente, que tenemos infraestructuras para eso, del turismo, que tenemos un carácter emprendedor, que la gente nos ve como un buen país. Todo eso son unas oportunidades que deben trasladarse en un plan de país para conseguir que la economía plateada aporte los ingresos que permita que todas esas dudas e incertidumbres que tenemos por la edad pues sean compensadas casi en una balanza en el que lo que nos pesa, pues los gastos de cumplir años, una sociedad envejecida, se compense con lo que ingresamos por hacer una industria de los mayores. Suscribo lo que dices y efectivamente somos nosotros los que no vemos tan bien el país como está, pero dé usted una vueltecita por fuera y todo el mundo te dice quiero vivir en España, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me puedo nacionalizar? Está medio mundo intentando llegar a Estados Unidos y el otro medio intentando llegar a Europa
y particularmente a España, completamente de acuerdo con la situación. Bueno, estamos aquí reunidos, como saben, gracias a los coorganizadores, que son CaixaBank, Enisa, la Empresa Nacional de Innovación y Senior Economy Forum, y también por los patrocinadores de este evento. Ellos facilitan que tengamos estos 4 encuentros cada año, y estamos ya por el 6º, como decimos. Yo no les propondría que nos enredemos en cuestiones semánticas, porque a veces estamos de cómo lo definimos y nos perdemos el tiempo en eso. Pero una palabrita, si puede ser breve, porque tú has dicho economía plateada, que está muy bien, entendemos lo que quiere decir. Otro dice senior economy, otro dice silver economy. Entonces, tantas diferencias hay entre una cosa u otra. No se lo pregunto a los tres. ¿Alguien que lo quiera aclarar? A ver, ¿cómo lo ve Alicia? Yo creo que efectivamente para mí es lo mismo y simplemente yo lo ranqueo en un segmento de la población que podemos estar de acuerdo o no, que es pues aquellas personas que están entre 55 y 70 años, ¿no? Ese segmento de la población, y sería pues todas las actividades, servicios que pueden impulsar, pero también para mí va asociado a los cambios de mentalidad que también pueden venir asociados, ¿no? En una sociedad donde hay un segmento de la población que va a prevalecer frente al otro. Y yo me gustaría decir que efectivamente, y si me permites por algo que ha comentado Iñaki, claro que tenemos un gran país, eso es indudable, pero también creo que es un país que estamos en el debate político encasillado en ideas antiguas que hacen imposible que si lleguemos a ese plan de país que planteaba Iñaki. Y perdonadme, pero vamos con 40 años de retraso en abordar el tema del envejecimiento de la población, cuando hay países que culturalmente podríamos hablar Japón, donde el talento senior... Y solo Japón. No, quería añadir también que en los países nórdicos, yo soy mitad islandesa, desde que era pequeña he visto como la gente, mi abuela, que nació en 1916, sus amigos alargaban su vida laboral hasta los 70, 72, se reinventaban, hacían funciones que no correspondían, o el modelo incluso residencial de vivienda, es decir, abandonaban sus casas y se iban a un piso con sus muebles, ¿no? Con servicios. Incluso nuestros vecinos portugueses han desplegado una estrategia en este campo muy interesante. Ellos han decidido atraer a los seniors de todo el mundo. Sobre todo fiscalmente. Fiscal, pero es una forma también de que esos seniors que han ahorrado toda la vida pues tengan más ingresos, porque pagan menos impuestos, para disfrutar. Ellos han hecho un planteamiento, un gobierno de izquierdas en este caso, que es el portugués, que considera que le compensa, y que le compensa que vengan muchos seniors de todo el mundo, que gasten, que inviertan en inmuebles, que haya una pequeña industria emergente de la longevidad de los mayores, que les dé servicios a cambio de prescindir de una serie de impuestos. Es decir, prefieren que esté menos saneadas las arcas públicas, pero estén más saneadas las arcas privadas, que finalmente luego pagan impuestos. Tenemos que aprender de lo que están haciendo países a nuestro alrededor, porque es difícil, Manuel y el resto de colegas, tener unas condiciones mejores que nosotros, y no debemos perder esta oportunidad. Bueno, todo el mundo, cuando hemos dicho que tenemos un gran país, mejorable, evidentemente, todos estamos de acuerdo que es mejorable y que hay que aprender. Pero entonces estamos de acuerdo en que hablamos igual de economía senior que de silver economy. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Está todo el mundo de acuerdo? Pues está todo el mundo de acuerdo. Seguimos con la cuestión. Vamos a ver, este peso de esta economía es apreciable en el PIB. ¿Qué datos tenemos? ¿Cuánto pesa todo esto, ¿no? Porque no estamos hablando de un desideratum, en este momento estamos hablando de una realidad ya, ¿no? ¿Qué dato tiene cada uno de ustedes? Por ser breve, ¿qué datos tienes? Bueno, nosotros en el Centro de Investigación y Genomics de la Fundación MAFRE, en colaboración con otras universidades y otros centros, estamos estudiando el fenómeno para poner luz a todo lo que está pasando. Es decir, que podemos afirmar que 1 de cada 4 euros de la economía española proviene de los mayores. Y cuando digo proviene, tiene su origen en los mayores, quiere decir que de 55 para arriba pues hay unos bienes y servicios que se producen, que se proveen para esos mayores, y que tienen que ver pues de servicios residenciales, del turismo, del ocio, de la salud.
1 de cada 4. Más de la mitad del gasto tiene su origen, destino en los mayores. También importante, más de la mitad del gasto. Pero si profundizamos un poco más, veremos que la mitad del patrimonio, por lo menos, está en manos de los mayores. Y que eso significa que no va a parar de crecer, porque es la única industria, el único mercado que inevitablemente va a crecer a 2 dígitos. Va a haber más clientes mayores. O sea, qué buena noticia, además, ¿no? Que haya cada vez más mayores porque vivimos más años, ¿no? Es decir, que estamos ante una industria, un mercado, una economía que todavía pues tiene mucho que aportar. Para que siga, para que aporte de verdad y para que esto pues compense lo que he dicho, las cargas, los lastres también que van inevitablemente asociados al envejecimiento, tenemos que sofisticar y crear una verdadera industria de agentes, de empresas, de profesionales que trabajen en este ámbito, y ahí es donde estamos más débiles. Manuel, ¿coinciden los datos en el peso, la determinación de esa influencia de la economía senior? Sí, no, evidentemente es lo que tenemos y lo que va a seguir siendo, es decir, o va a crecer. Tenemos el caso de, por ejemplo, el sector de la salud, que va a aumentar, y los servicios que van dirigidos a las personas mayores. Pero yo aquí voy a poner una nota, no de preocupación, pero sí de pre-ocupación. Es decir, es verdad que buena parte del valor que se va a generar, de la economía que se va a generar en el futuro, va a provenir de este segmento de población. Pero si este segmento de población va a sostener en buena parte esa demanda de servicios a través de transferencias que vamos a hacer, pues en este caso, obviamente, mediante la contribución de los trabajadores y a través de las pensiones, lo que estaríamos haciendo es sustituir una demanda por otra. Es decir, sabemos muy bien, y esto es, me juré que no iba a hablar de preocupaciones y de parte negativa, pero sí es verdad que esto hay que ponerlo sobre la mesa para saber cómo actuar y evitar que genere situaciones peores. Si vamos a sostener una industria del envejecimiento a través de transferencias desde los más jóvenes, lo que vamos a hacer es reducir el consumo en este segmento de la población. Simple y llanamente porque estamos haciendo transferencias públicas. Por lo tanto, y es lo que decía al principio, esta oportunidad surge en buena parte porque no solo podamos satisfacer esa demanda por parte de las personas mayores a través de lo que podamos nosotros transferir, bueno, ya cuando llegue ese momento seré yo quien reciba, espero, recursos desde otros ámbitos, sino porque podamos permitir que estas personas, como ha dicho Alicia, como hacen en otros países, pues mantengan una capacidad activa y que sigan generando valor para que precisamente esa industria que se va a desarrollar se mantenga por sí sola, sin necesidad de traer ingresos y recursos desde otros segmentos de la población. No sé si Alicia lo firma exactamente eso. Bueno, yo es que creo que al final el problema que hay es aproximar este reto que tenemos tanto por el lado del de la senior economy como el hecho de que cada vez, pues por demografía hay menos jóvenes en los países avanzados, lo estamos mirando con paradigmas y medidas antiguas. O sea, cuando uno mira los datos de desempleo juvenil en España o el porcentaje de jóvenes entre 25 y 34 años que no tienen una formación superior a lo que es la enseñanza obligatoria, que es un 27% de las cifras más altas de la OCDE, creo que ese es el problema que está lastrando el futuro de los jóvenes en España. Y no lo veo estrictamente que sea el sistema de pensiones. Más bien serían las medidas que se están adoptando en torno a cómo garantizar las pensiones de los mayores actuales, pero no se están con esas medidas garantizando las pensiones de esa población que yo me identifico, porque cuando veo el debate lo que me preocupa es que efectivamente tú hablabas de tensiones sociales que pueden surgir entre jóvenes y mayores, pero es que hay una masa crítica de personas que están entre esos dos polos a los cuales no se está mirando y que son actores imprescindibles tanto para el futuro de la Silver Economy como del futuro de los jóvenes. Entonces yo creo que no se está mirando el problema como un todo y se están tomando medidas paramétricas, segmentadas, buscando, si me lo permitís, el voto. Bueno, pero es que el resumen de las tres intervenciones, los tres trabajamos en el ámbito de la economía, es que necesitamos trabajar más. Es que necesitamos que más gente trabaje. Y que más gente trabaje con 20 y pocos años, con 30 años, con 40, con 50, con 60, con 65, con 68 y el que quiera con más de 68 años. Necesitamos que más gente trabaje, porque eso significa que la economía será más dinámica. Incluso es mejor para la salud porque también tendremos más ingresos, estaremos más socializados. Y trabajamos menos.
que nuestros pares europeos. Trabajamos menos que los portugueses. Aunque estemos más horas en el trabajo, por cierto, en cuanto a la productividad. Menos personas, ¿no? Sí. Y menos horas trabajamos. Número de personas. Y en número de personas también, y en porcentaje por edades. Entonces, no puede ser que nuestros vecinos del norte de Europa tengan 20 puntos, por ejemplo, de mayor de trabajo, de población activa, a partir de los 50 años. Es decir, trabajan muchos más mayores que los que trabajan aquí. Si hacemos en grosso modo, en los cálculos del mercado laboral español, podemos hacerlo algo así. Hay como 40 millones de personas que tienen más de 16 años, es decir, pueden trabajar. Están trabajando 21 millones. 19 no trabajan. Bueno, pues hay pensionistas, pero hay que serán pues 8, 9, 10 millones, pero es que hay muchas personas que pudiendo trabajar no lo hacen. No lo hacen. Tenemos que dar oportunidades, incentivos para que trabajen de cualquier edad, y con eso conseguiremos pues un país mejor y estaremos de acuerdo en las medidas o en el diagnóstico y en el tratamiento que tenemos que aplicar cualquiera de los que estamos aquí. Alicia citaba el voto, porque todo está enfocado al voto, decía, porque a ver quién se lo cuenta a esos 10 millones que andan circulando, por decirlo. A ver quién le dice, señores, hay que ponerse a trabajar. Es que, en realidad, uno de los problemas que yo veo de la sociedad actual, y esto no es una cosa que ocurra solamente en España, estamos viendo una gran polarización también en Estados Unidos, es esta polarización, ¿no?, entre dos polos. Hemos hablado de jóvenes, ancianos, ¿no?, derecha, izquierda, blanco, negro, me da igual, ¿no? Y al final es como lo que prima es la visión de corto plazo y no ponemos el foco ni hacemos pedagogía a los ciudadanos de qué tenemos que afrontar y cuáles son las fortalezas que tenemos como país para crear ese potencial y ese atractivo y crear al final un crecimiento económico apoyado en esa pata, igual que podemos fomentar el crecimiento económico apoyado en otras patas que son necesarias en torno a esas 5 Ds que comentaba al principio, ¿no? Necesitamos garantizarle el suministro, una energía sostenible a buen precio, ¿no?, la descarbonización. Es que hay muchísimas cosas que abordar, ¿no? Y por eso, al final, pues creo que estas medidas paramétricas no solucionan las cuestiones. Yo creo que tenemos que repensar todo el estado de bienestar, porque eso se diseñó para una población que vivía, ¿no?, que muchos de ellos no llegaban ni a los 65 años y ni siquiera cobraban la pensión, con un gasto sanitario menor, etcétera, etcétera. Y ahora es que nos encontramos con el lujo, como decía Iñaki, Manuel, de que en España la gente que llega a 83 años es que puede llegar a vivir 10 años más. ¿Por qué? Por esa calidad de vida, ese sistema sanitario, porque la ciencia avanza. Y ojo que yo quiero también lanzar, y con esto acabo, una parte positiva, y es que también estamos en un momento en el que ese gasto sanitario, con la tecnología, la robotización, la eficiencia, la inteligencia artificial, si lo hacemos bien, también podemos meterle eficiencia, ¿no?, al gasto en España e intentar liberar recursos y situarlos en esa parte, ¿no?, que es para mí tan importante como la educación, ¿no? Yo creo que está perfectamente definido el problema. A mí me gustaría, en los siguientes minutos, antes de concluir, recomendaciones concretas a quien quieran, a los gobiernos, a los parlamentos, a las empresas, cómo podemos fortalecer esta economía senior para que esté resolviendo parte de los desequilibrios que aquí estamos dibujando desde esa misma preocupación. ¿Tienen propuestas concretas, Manuel? Bueno, yo creo que muchas de estas propuestas están en el debate y no son novedosas, pero después la transición desde las ideas a las medidas de política, yo creo que Alicia lo ha señalado muy bien. Es difícil porque existen unos incentivos que son los que son. Bueno, y pero vamos a enumerarlas. Por vamos ejemplo, a ver cómo empujamos. voy a plantear una que ya Venga. existe, pero sin embargo no tiene práctica repercusión en nuestra economía. Iñaki ha señalado la necesidad de elevar la actividad de la población. Obviamente tenemos segmentos de la población en donde la tasa de actividad es muy baja. Todavía la femenina sigue siendo muy inferior a la media europea. La de personas mayores, Alicia ha hablado de los países nórdicos. Tenemos la posibilidad de compaginar, por ejemplo, jubilación con trabajo, lo que se llama una jubilación activa, que es una medida magnífica. Eso antes no existía y eso... No existía, ahora existe, pero sin embargo los condicionantes para que esto se pueda llevar a cabo son demasiado elevados y por lo tanto el número de personas que se acogen a esta jubilación activa pues no lo hacen, es decir, un porcentaje muy pequeño.
de los jubilados. Incluso yo creo que muchos ni sabrán que existe esa posibilidad. Completamente de acuerdo. Hay un problema de comunicación. Mucha gente no lo sabe. Sí, pero después... Y donde se cuenta, todo el mundo dice, eso sí. existe. Pero si revisamos, por ejemplo, los condicionantes que deben de tener las empresas para poder tener un jubilado activo dentro de su plantilla, pues la empresa dirá no. Claro, este tipo de cuestiones son las que hay que abordar. ¿Por qué? Pues porque si yo quiero que las personas, una vez que cumplan 67 años y ya llegamos a la edad de jubilación, puedan seguir trabajando sus 4, 5, 6, 7 años más, si lo desean, bueno, pues ponle un puente de oro de acceso, el pasillo rojo, ¿no? Para que lo puedan hacer. Pero si le decimos a las empresas, no, para eso tienes que hacer esto, 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 y no hacer esto, esto y esto. La empresa dice, no, fuera, y contrata a un chaval de 30 años por la mitad de precio. Entonces, claro, tenemos que diseñar unos incentivos que sean eficientes y óptimos para, por ejemplo, esa medida. Hay muchas más, ¿no? Que, por ejemplo, mis compañeros podrían mencionar. Ahí hay una propuesta concreta, Iñaki. Bueno, yo creo que son 3 grandes capítulos. Uno es el fiscal. Tenemos que hacer atractivo que los mayores, todo el mundo, quieran venir aquí. Que vengan a instalarse, que vengan a consumir, que vengan a comprar, a recibir bienes y servicios y competir por ser el mejor país del mundo para traer a los seniors aquí. Eso tendrá un impacto económico y eso tendrá un arrastre en la segunda gran derivada, que es crear una industria. Hay que crear una industria de bienes y servicios de la economía de las canas, ¿no? Y que muchos profesionales quieran trabajar ahí y que haya muchos emprendedores que quieran estar ahí, ¿no? Y para eso pues hace falta también un plan de incentivos para que muchas empresas y muchos profesionales pues abandonen, ¿verdad?, ese pensamiento clásico de enamorarse de lo joven, de lo infantil, donde están las oportunidades y donde va a estar el negocio y donde va a estar el trabajo es en los mayores, ¿no? Eso significará también pues, que habrá que fomentar pues, una industria de los cuidados, una cualificación en los cuidados, una formación en ese campo, ¿no? Y el tercer gran ámbito, lo ha citado muy bien Manuel Hidalgo, tiene que ver con el mercado laboral, ¿no? Aquí hay buenas noticias, es que a veces se nos olvida, ¿no? Hay 16 millones de mayores en España y hay casi 5 millones trabajando. Es decir, que en los 16 millones no todos son pensionistas, o sea, hay prácticamente 5 millones. Hay más mayores de 55 años trabajando que de menos de 30. Y seguimos pensando que esto del empleo es de jóvenes. No es verdad. Hay prácticamente 5 millones trabajando y hay menos de 3 millones de jóvenes trabajando, ¿no? Entonces, lo que tenemos que seguir consiguiendo es que sigan aumentando esos mayores que trabajan, porque todavía hay otra mitad que no trabaja y otros 4 millones podrían trabajar. Tenemos que darles incentivos a las empresas para que les contraten. ¿Por qué no rebajar la seguridad social? Si contratas a un mayor, ¿por qué no dar bonificaciones? Y eso también es un tratamiento fiscal a los mayores. Y, por último, hay que hacer un esfuerzo por recualificar a los mayores. Somos el país de Europa que menos horas tiene de formación continua para los trabajadores mayores. Y eso tiene una consecuencia, y es que muchos trabajadores a partir de 55 años quedan obsoletos. Hay que darles formación y quizás eliminar unos incentivos para que a partir de 50 años pues no haya motivación para trabajar, porque hay algunos subsidios que recibes y que esperas hasta llegar a la pensión que te corresponde. Queda perfectamente claro. Iremos a un minuto final cada uno de ustedes, pero antes me gustaría alguna aportación de Alicia, sugerencias concretas para revitalizar la economía senior. Gracias, Manuel. Yo suscribo todo lo que ha dicho Manuel e Iñaki. No voy a incidir en esos incentivos fiscales, en la necesidad de mejorar las políticas activas y de reciclaje del talento senior, pero también creo, y hemos empezado no hablando por ahí, que hay cosas que se pueden hacer también y que son vitales. Yo he hecho en falta una buena reforma del sistema de pensiones. Yo soy más drástica. Yo voy a que deberíamos adoptar un modelo basado en los 3 pilares, como tiene en Suecia, el de capitalización, donde también se incentive el ahorro privado. Aquí en España hemos hecho un esfuerzo para que fiscalmente no haya incentivos a que haya esa previsión del ahorro a futuro, ¿no? Para también garantizar no solamente la renta de los
senior, sino también ese futuro de los jóvenes, porque todo está intrincado, ¿no? Entonces, creo que el sistema está basado, y eso me genera muchísima preocupación, en ir aumentando la carga fiscal sobre los que están trabajando actualmente y sobre las empresas, y eso para mí no es un incentivo a que pueda venir ningún talento senior fuera, e incluso puede incentivar a que el talento senior decida que sale antes del mercado laboral y no se acoge a esas medidas, ¿no?, de jubilación activa. Y luego también creo que en un país que tiene este potencial, esta plataforma geográfica, esta calidad de vida, esta gastronomía y demás, creo que no estamos aprovechando bien el potencial que tiene el tejido empresarial español, que podríamos buscar más colaboración con otros países para desarrollar todos esos sectores que van a ver repuntar la demanda. Y no es solamente la sanidad, es servicios de bienestar, de comer saludablemente, ocio, cultura. Y a mí el otro día leía una noticia que me parecía muy curiosa, como el gobierno saudí ha lanzado un fondo de 7.000 millones de dólares que se llama Health Technology, para precisamente crear una industria en torno a esa economía senior. Y creo que España no estamos en ese debate de qué podemos hacer más allá de los planes de recuperación, qué podemos hacer para cooperar con nuestra industria, con nuestro tejido empresarial, para ver cómo creamos palancas de crecimiento que permitan, ¿no?, adaptarnos a esa nueva demanda que viene. Vamos al minuto final, como los grandes debates, pero minuto de verdad, si no apagamos el micrófono. Iñaki, que sabe concretar ahí. Venga, adelante. Un mensaje claro para las empresas. No pierdan la oportunidad de contratar a seniors. El mercado senior. Perfecto. O sea, las empresas han obviado el talento de los seniors y ahora tienen una oportunidad para tener más ingresos. Y también, Manuel, un mensaje para los seniors. O sea, no tiren la toalla. No tiren la toalla. Hoy hay 1 millón de seniors emprendedores autónomos y apenas 100.000 jóvenes autónomos. Es decir, hay muchos seniors que han decidido coger el toro por los cuernos y ser autónomos, ser emprendedores. Si el mercado no te contrata, contrátate tú mismo. Fantástico. Don Manuel, su minuto. Sí, yo diría más. Es decir, lo mismo, pero quizá llegando un poquito más lejos. Tenemos que empezar a entender y creernos a nosotros mismos que llegar a los 55 años no significa que tenemos que ir en retirada. Solamente un dato. Sabemos muy bien, a pesar de lo que podamos pensar, que en mercados como el norteamericano las habilidades que se están demandando no son principalmente las tecnológicas, son las que nosotros llamamos habilidades suaves, las soft. ¿Y sabéis quiénes son los que tienen esas habilidades? Las personas mayores. ¿Por qué? Porque la han ido adquiriendo conforme han ido pasando los años. Se pueden convertir en mentores, se pueden convertir en emprendedores, se pueden convertir en profesores. Es decir, tienen valor y tenemos que aprovecharlo, pero sin embargo, cuando cumplen 65, 67 años, los mandamos a casa. Yo creo que esa mentalidad tenemos que cambiarla. Sí. Hay una actitud ahí ya de frenado, ya viene frenando. Es una cuestión cultural, pero yo creo que se puede hacer desde la política. Un minuto de verdad. No, pues yo añadiendo a lo que ha dicho Iñaki y Manuel, que lo comparto totalmente, más allá de que deberíamos de intentar mejorar el liderazgo político en nuestro país y la capacidad del consenso, ¿no?, recuperar eso que nuestros seniors, ¿no?, fueron capaces de desarrollar en los 78, en la década de los 70, en la transición. Yo diría que los seniors, porque yo me voy acercando a esa franja de edad, tenemos que ser corresponsables y participar de forma activa en buscar soluciones a estos retos y formar parte de esta época de progreso que viene, ¿no? O sea, al final la historia de la humanidad es de progreso, pero no podemos no estar participando de ello. Muchísimas gracias a los tres. Muy clarificador, muy interesante, mensajes muy concretos. Tenemos una segunda mesa en esta cuarta jornada, pero antes nos gustaría mostrarles algunos casos concretos, porque aquí hablamos, ¿se puede poner en marcha esto o lo otro? Bueno, algunas de estas cosas se están haciendo, otras se están ensayando. Hay alguna realidad ya que nos gustaría mostrarles por unos minutos breves e inmediatamente comenzamos la siguiente mesa. Hasta ahora mismo.
Como expertos en nutrición, ¿cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta Sodexo a la hora de diseñar y planificar menús para una residencia? Teniendo en cuenta el estado de salud habitual de los residentes, tenemos dos retos principales. En primer lugar, ser capaces de diseñar dietas saludables y en segundo lugar, que sean atractivas para evitar el grave riesgo de la desnutrición. Con ese objetivo en mente, Sodexo, hace ya 7 años, junto con la Universidad de Ottawa en Canadá, comenzó un estudio para entender cómo el deterioro cognitivo, que es inherente al envejecimiento, puede ser mitigado a través de dietas saludables en el momento de la comida. ¿Cómo se materializaron en soluciones las evidencias que surgieron del estudio sobre los 5 sentidos de la Universidad de Ottawa? Este estudio nos dice que la pérdida sensorial por envejecimiento se puede contrarrestar con una adecuada estimulación de los sentidos. Sobre esta base científica, en Sodexo desarrollamos el despertar de los sentidos, que implica una serie de acciones que nos permiten estimular los sentidos como el olfato, el oído o el gusto para conseguir que los residentes recuperen el estímulo en el momento de las comidas y, por tanto, el placer de comer. ¿Cuál ha sido el impacto del programa El despertar de los sentidos en los residentes? Entre las evidencias que tenemos están los testimonios tanto del personal del centro como de las familias que nos dejan ver claramente una mejora en el bienestar de los residentes en el momento de las comidas. Pero lo que realmente nos ha sorprendido son los resultados clínicos, donde hemos visto una reducción en el riesgo de malnutrición de hasta el 70% y mejoras en todos los valores nutricionales provenientes de los MNA, como mejoras en los niveles de proteína, mejores en los niveles de colesterol e incluso estabilización de los pacientes diabéticos. ¿Sería posible extender el programa El despertar de los sentidos más allá de las residencias? Vistos los buenos resultados que hemos tenido en las residencias, el siguiente paso que se ha marcado Sodexo es llevarlo a los domicilios, donde tenemos más de 9 millones de personas que podrían beneficiarse del despertar de los sentidos. Pues están produciendo unos factores que son, sobre todo, una migración de la gente joven hacia los grandes municipios. Eso implica un envejecimiento de la población que se queda en el ámbito rural. Afecta a esto la falta de servicios, como pueden ser servicios sanitarios, servicios de educación. La gente joven busca nuevas oportunidades que en el ámbito rural no le ofrece. Y luego en el ámbito sanitario hay una falta importante de servicios médicos, hay falta de profesionales, hay falta de incluso consultorios, hay poblaciones en las que los servicios médicos funcionan una vez a la semana, con lo cual pues esto influye el ámbito territorial, en el cual pues es complicado sobre todo para las personas de la tercera edad acudir a centros de salud que les puedan atender debidamente. La tecnología tiene un factor primordial y es que, sobre todo ahora con las comunicaciones, que son mucho más baratas, más ágiles, permiten el acceso a Internet a zonas remotas, bien usando satélite, bien usando tecnologías 5G, y esto permite, como por ejemplo en el caso de Comitas, acercar los servicios médicos al paciente, a la población, evitando traslados y dando agilidad a los servicios médicos, a los servicios sanitarios. Pues hay un caso concreto que ocurrió hace un año, fue en un pesquero, un atunero que estaba en las Seychelles. A uno de los marineros que estaba faenando le dio un infarto y gracias a que ese barco estaba dotado con un sistema de telemedicina, se le pudo atender desde un hospital en Vigo. Estuvo 8 horas monitorizado y eso conllevó el hecho de que se le salvó prácticamente la vida. Estuvo atendido en tiempo real, siempre con los signos vitales y las constantes vitales monitorizadas por un cardiólogo. El barco estaba en las Seychelles, el hospital en Vigo, y gracias a ello pues se le salvó la vida. El envejecimiento de la población es una tendencia global que supone un importante reto en numerosos países. En España, según datos de la patronal UNESPA, más de 9 millones de personas tienen 65 años o más. La población en esta franja de edad representa casi un 20% de la sociedad y son 1,8 millones de mayores de 60 años los que poseen una póliza de asistencia sanitaria. En Segurcaixa de Eslas creemos que el aumento de la edad media de la población es una buena noticia
que habla bien, entre otros, de la calidad de nuestro sistema sanitario. También es una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más integradora. Con esta idea en mente, la compañía puso sus capacidades en el desarrollo de una solución aseguradora adaptada a las necesidades de los mayores de 55 años. Fruto de este esfuerzo, la compañía lanzó al mercado Adeslash Seniors. El cuestionario de salud se adaptó de una forma estratificada para identificar patologías más prevalentes y adecuarse a cada tipo de riesgo. Adicionalmente, una vez contratado y tras una llamada, Adeslash Seniors pone a disposición del cliente un asesor de salud, un médico con nombres y apellidos que realiza un plan de acción individualizado y que continúa con la prevención y los diferentes medios de diagnóstico a su alcance. Para ello, toda una solución integradora de cara a poder trabajar con las personas mayores de la mejor manera posible, ayudándolos dentro del sistema sanitario privado. Por lo tanto, Adeslash continúa con las personas mayores en todas las etapas de su vida. Entramos en la segunda mesa de debate y han visto qué cosas tan claras se han dicho en la primera y estamos seguros que ahora va a ser así. Estamos hablando de los indicios de una economía de la longevidad y en esta segunda parte vamos a hacerlo y vamos a continuar este diálogo y vamos a buscar, como siempre, asuntos concretos, recomendaciones para todos, para las empresas, para los trabajadores, para la administración, porque estamos en un gran proceso de transformación de este país y además debemos hacerlo de forma acelerada. Está con nosotros Elena Cascante, ¿cómo está? ¿Qué tal? Pues estupendamente. Usted es la presidenta de la asociación 50 Plus, ¿no? Sí, y socia directora del Observatorio Generación y Talento. Efectivamente. Íñigo Sagardoy, presidente de Abogados Sagardoy, pero presidente de la Fundación Más Humano. Muy bien. Rosa Santos es la directora del departamento de la COE, ¿no? De Empleo, Diversidad y Protección Social. Con ellos hablamos de esta cuestión y vamos a tratar de ir al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es el impacto, para empezar, el impacto que en el sistema productivo tiene la economía senior, pero en general el envejecimiento. ¿Qué impacto tiene? Brevemente hacemos una ronda. Elena. Bueno, pues está claro que el envejecimiento de la población tiene un impacto en diferentes dimensiones de la sociedad y, por supuesto, en el sistema productivo y en el ámbito de la empresa, que es donde yo voy a poner más el foco, ¿no? Estamos ante un reto que las empresas tienen que abordar si quieren ser competitivas y ser sostenibles. La Naciones Unidas nos dice que en el 2050 el 53% de la población va a tener más de 50 años, con lo cual esto es un reto que tenemos que abordar sí o sí. ¿Y por qué? Pues porque, por un lado, vamos a tener un invierno demográfico de talento. Estamos hablando de que no vamos a tener los profesionales claves que vamos a necesitar para esa competitividad y esa sostenibilidad, conocimiento y habilidades que van a estar en carestía. ¿Por qué? Pues porque las personas que vamos atesorando ese conocimiento, que somos los más seniors, nos estamos jubilando, ya hemos empezado a jubilarnos y las cortes de generaciones más jóvenes no se van a incorporar en la mayor, en la cuantía que estábamos nosotros antes al mercado laboral. Y luego, por otro lado, me gustaría también poner encima de la mesa otro gran reto que es el tema de la salud y bienestar. Tenemos que no solamente ser empleadores, que sé que es un tema que vamos a abordar luego, sino que tenemos que llegar a esa empleabilidad saludable. Y eso es un gran reto porque realmente vamos a tener que trabajar la salud física, psicológica, social de nuestros empleados y queremos que den lo mejor de ellos mismos. Y también, por último, un poco por poner encima de la mesa otro gran reto, es que este reto demográfico nos está llevando a que convivamos diferentes generaciones en el ámbito de trabajo, cada una con su forma de ver el mundo, de ser, de entender el cómo comunicarse, valores, inquietudes, y vamos a tener que comprender cómo desarrollar cada una de estas personas, cómo interconectarlas y cómo comprometerlos a nuestros diferentes retos. Íñigo Sagardoy, vamos a ese impacto del envejecimiento en el sistema productivo. Sí, yo creo, me sumo a las palabras de Elena, yo creo que el impacto es espectacular. Realmente, a día de hoy, quien no asuma que esto es una realidad incuestionable, por los datos que decía Elena,
en la cara negativa datos también de desempleo, de que 1 de cada 3 desempleados en España son mayores de 50 años de larga duración, que eso también es aún una nota aún más negativa, y realmente la presencia del talento senior, la presencia del edadismo en España es una realidad incuestionable, ¿no? Entonces, yo creo que siendo una realidad incuestionable y sabiendo que eso va a tener un gran impacto, no solo en las empresas, sino también en la sociedad, en la economía, lo que tenemos entre todos, yo creo que también, dando una nota positiva, creo que hay conciencia de ello, entre todos tenemos que trabajar en que eso, bueno, pues, sea algo positivo, sea beneficioso para la sociedad, sea beneficioso para la economía, para los propios seniors y, por supuesto, también para las empresas, ¿no? Y yo creo que si entre todos trabajamos en sociedad, empresas, poderes públicos, los propios trabajadores, en un pacto, y ahora que se habla mucho de pactos, ¿no?, de un pacto de Estado por el favor de los seniors, creo que avanzaríamos mucho. Pero también veo que hace 5 años, 6 años no hablábamos de estos temas, hablábamos menos de estos temas, y a día de hoy, pues bueno, pues es un tema que está encima de la mesa y de forma muy presente, y eso, ¿no? es Eso yo creo esperanzador. que es positivo, esperanzador. ¿no? Rosa. Bueno, pues coincido con lo que han dicho tanto Elena como Íñigo. Yo creo que estamos ante 2 grandes retos del mercado laboral muy disruptivos. Uno es la digitalización, evidentemente, y que está transformando el modelo productivo y también la forma de trabajar, y que afecta de manera muy determinante también a la gente de más edad, ¿no? No solo, también en cuestiones avanzadas hay ahí un reto en el género, pero la digitalización representa, por un lado, una serie de oportunidades muy importantes, nuevas economías, nuevos yacimientos de empleo, el turismo, la cultura, la silver economy en su conjunto, pero también tiene algunas amenazas, entre otras, pues dejar fuera del mercado laboral a gente que no tenga estas habilidades, lo que nos va a obligar a tener un proceso de mejora continua, de formación continua, para conseguir que estas personas de mayor edad, entre los cuales al menos yo ya me voy encontrando, pues seamos empleables, como luego veremos. Pero desde el punto de vista del sistema productivo tiene otras cosas, claro. El envejecimiento genera un problema de cara a la sostenibilidad de las pensiones, lo sabemos, pero no solo, sino que está engordando el gasto público como consecuencia de las necesidades de cuidados, de reforzar el sistema sociosanitario. En definitiva, el envejecimiento tiene muchísimas aristas y, por lo tanto, debemos tratarlo como un elemento integral. Nos faltan trabajadores, hay demandas de las empresas que no se pueden cubrir. No podemos desaprovechar el talento senior, pero ese talento senior, a su vez, tiene que ser compatible y enriquecerse del espíritu innovador de la gente más joven. O sea, se está produciendo una disyuntiva interesantísima y yo creo que peligrosa, que debemos resolver. Un 28% de gente joven todavía desempleada, pese a que los ratios han mejorado mucho desde la última reforma, casi se han reducido 8 puntos, y un 30% de gente de más de 55 años desempleada y de larga duración. Son algo datos hay que hacer. Dramáticos. Algo hay que hacer. Son datos dramáticos. Yo les pediría ahora, concreción cada uno, a Elena, ¿qué le diría a las empresas? A Íñigo, ¿qué le diría a los trabajadores? A Rosa, ¿qué le diría a la administración? Cosas concretas, porque estamos buscando recomendaciones que nos puedan ser aplicables. ¿Qué le diría a las empresas para reforzar precisamente las empresas que nos estén escuchando, para ver cómo fortalecemos
esta cuestión. Adelante. Bueno, pues yo diría cosas también muy drásticas, ¿no? Que entendemos que venimos de épocas de crisis continuadas en las que se están gestionando a las personas pues, por costes y no tanto por talento. Deberíamos empezar a gestionar por talento con independencia de la edad y con una visión ya no solamente cortoplacista, sino también a medio y a largo plazo. Al final tenemos que entender clarísimamente cuáles son los desafíos en mi organización para el presente y el futuro con respecto a este impacto demográfico. Y por lo tanto ya no solamente vale implantar políticas o programas aislados para poder minimizar algún efecto concreto, es que tenemos que empezar a hacer un diagnóstico absolutamente profundo con respecto a la voz del negocio, la voz de la dirección, la voz de los empleados, para determinar cuáles son los retos de mi ámbito de trabajo, de mi negocio, de mis personas con respecto a mi sostenibilidad y a mi competitividad. Y esto pasa por comprender cuál es mi mapa de conocimiento, dónde está el conocimiento en mi organización y el que necesito en un futuro, comprender si mi cultura, si mi liderazgo, si mis valores están alineados con la gestión de la edad, ¿no? Tenemos que hacer una cultura pro ello y tenemos que comprender a nuestros empleados, por supuesto, de todas las generaciones, pero a nuestros empleados, sobre todo más senior, de cuáles son sus inquietudes, sus necesidades para implantar un programa director que fomente la gestión de la excelencia de todos estos diferentes desafíos. Sí, pero ha dicho usted una cosa importante. Hay que empezar a gestionar y a elegir a las personas por talento, no por el coste, el que sea más barato, ¿no? El que sepa más. El que ¿no? sepa más, efectivamente. El que sepa más, porque es el que me aportará más valor. Y quizás a lo mejor parte del edadismo que tenemos es porque hemos estado desvinculando personas quizás por más criterios salariales, por el volumen que implicaba ese coste salarial a las organizaciones, pero lo hemos ido argumentando desde el punto de vista a lo mejor de personas que no son flexibles, que no están adaptadas a los nuevos retos organizativos, olvidándonos de toda la experiencia acumulada y atesorada a lo largo de tanto tiempo. Muy bien. Íñigo, recomendaciones a los trabajadores. Y además usted ha impulsado el programa Sabia y conoce esto bien. Pues bueno, antes de hablar de los trabajadores, yo añadiría, yo totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Elena y lo comparto plenamente, y añadiría un punto quizá previo, ¿no? Que efectivamente es importante las políticas y un poco la estrategia de la empresa en el diseño de estas políticas, pero quizá ahí se precisa de forma priorística a lo mejor una cultura propia empresarial, que Elena comparte totalmente, porque lo hemos hablado en muchas ocasiones, cultura empresarial donde se aprecie el talento senior, o sea, que haya un ambiente donde realmente el talento senior sea apreciado y que se desarrolle de una forma natural, ¿no? Porque venimos de una, y yo también que tengo buena relación con las empresas, venimos de una tendencia donde, bueno, efectivamente, lo acabas de decir, ¿no? Que ya llega una cierta corte de edad y ya parece que ya no sirve. No, ese talento, esa experiencia, el talento senior, tenemos que crear un ambiente empresarial de apreciación y de fidelización y de retención, ¿no? Dicho esto, en respecto a los trabajadores, bueno, la verdad es que yo no soy un experto en este tipo de... Pero realmente yo lo que sí que escucho y lo que veo y lo que he percibido y que he tenido ocasión de vivir es que, bueno, hay también un primer consejo, por decir de una forma, si se permite, de decir, bueno, oye, ha llegado una determinada edad, esto no significa que estés totalmente expulsado del mercado de trabajo, sino tienes que tener la confianza y la sensación de que, bueno, pues de que todavía tienes mucha tarea por delante, mucho trabajo por delante. O sea, es una primera labor ya un poco más íntima, ¿no? Más subjetiva, de confianza, de creerte que todavía tienes mucho que aportar a la sociedad, a las empresas, etcétera, ¿no? Pasado esta fase más de autoconfianza y pues quizá una fase ya más práctica, ¿no? De decir, bueno, hay que poner los medios para estar en el mercado laboral, y lo que aconsejan siempre los expertos es decir, bueno, pues hay que tener la red de contactos bien actualizada, hay que estar en los foros, en hacer network, tienes que estar en las redes sociales presentes, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, pues también tienes que es fundamental, seguir formándote, porque realmente todo evoluciona. Los que tenemos la fortuna de estar en pleno mercado de trabajo, pues somos muy conscientes de que tenemos que seguir formándonos. Pues la gente que a lo mejor ha tenido la mala fortuna de no estar en el mercado de trabajo, pues tiene que seguir formándose y actualizándose, y eso creo que es fundamental. Y nosotros en la Fundación Más Humano
con una iniciativa de la Fundación Endesa, ya desde hace 5 años creamos este proyecto de Generación Sabia, que es un proyecto interesante, y verdad que lo que haga autocita, pero creo que es un proyecto muy interesante, que ya lleva 5 años de recorrido, y un poco el doble objetivo de la Generación Sabia, con V, era en primer lugar sensibilizar esto que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Sensibilizar a la sociedad, a las empresas, a los propios trabajadores, al talento senior, de que esto es una realidad que hay que trabajar, que hay que cuidar, y que está ahí y que tenemos que tenerla muy presente. Y en segundo lugar, ya de forma más práctica, poner una plataforma a disposición de los trabajadores del talento senior para que puedan tener acceso a determinadas herramientas. Hay, creo recordar, 660 colaboradores externos, empresas, headhunters, empresas de formación que ayudan a la Generación Sabia, a la Fundación Endesa y a la Fundación Más Humano. Y entonces en estas herramientas pues encuentras desde ofertas laborales, herramientas para formarte, intermediación laboral, todo tipo de posibilidades para bien conseguir un trabajo por cuenta ajena o un trabajo por cuenta propia. ¿Y han medido, Íñigo, algún éxito, en qué medida están entrando? Primero hay un problema de comunicación. Probablemente muchas personas se enteren en este momento porque usted lo está contando, ¿no? Sí, ahí la verdad es que... Porque la comunicación es vital, o sea que sí, es importante, programa Sabia, con V, ya nos lo ha precisado, como viene de las plantas y del... Sí, está bien estamos en las plantas. La metáfora, pero efectivamente está bien la metáfora, pero para no confundirse, pues lo pone con B y no va. Bueno, Sabia con V, muy bien, estupendo. Entramos ahí. ¿Han medido cuántas personas que tienen algún éxito? Son 5 años y sé que los comienzos son muy difíciles. Sí, no, es difícil y costó al principio, pero ahora están más o menos en la plataforma unas casi 450.000 personas. O sea que yo creo que... Bueno, son palabras mayores. Puede ser un cierto éxito. Es verdad que tenemos 18 millones de personas de mayores de 50 años, pero eso lo que nos tiene que llevar es al optimismo de que todavía tenemos mucho recorrido. Pero y al hilo de eso, tenemos 18 millones de personas de mayores de 50 años y 9 millones de personas menores de 18. Ahí hay un gap espectacular que va a ir a más. Es otra, perdón y cierro el paréntesis. Pero bueno, dicho esto, sí, yo creo que hay casi 450.000. Hay sobre todo mucho interés por los colaboradores, muchas sinergias, hay muchos eventos de networking, reuniones presenciales, formación, y la gente está respondiendo muy bien y está muy contenta. O sea que en principio... Pues interesante, porque es algo concreto. Algo concreto, nos quedamos en el ámbito de los análisis y todos participamos de eso, pero luego, concretamente, nos ha dado algunas pistas. ¿Y a la Administración qué le recomendaría a Rosa Santos? La Administración en su conjunto, ¿no? Sí. Por tanto, vale lo legislativo como lo ejecutivo. Bueno, yo, si me permites, Manuel, empezaré, ahora que no me oye nadie, haciendo una crítica. Venga. Una crítica a la última reforma del sistema de pensiones, que le ha faltado visión integral, que es clave para poder gestionar este asunto, que no es un problema. Es decir, nosotros necesitamos ensanchar el mercado laboral para que el sistema de pensiones sea sostenible, y eso hay que ensancharlo, pues obviamente con inmigrantes legales, con más mujeres y, por supuesto, manteniendo a la gente de más edad en el mercado laboral. Es absolutamente insólito que las decisiones de gestión de las empresas pasen por una cuestión de costes, por eliminar o por sacar de las empresas a la gente de más edad, que son más experiencia, más talento, perfectamente compatible, además, con el talento de la gente más joven, y por lo tanto lo primero y principal es ayudar a retener a la gente de más edad en las empresas. Entonces hemos perdido una gran oportunidad, hemos hecho una reforma que realmente no es una reforma de pensiones, es una reforma de las cotizaciones, que principalmente ha recaído en los cotizantes y por lo tanto en la gente más joven, pero no hemos tenido en cuenta esta circunstancia, que es imprescindible retener el talento de más edad. Es verdad que se ha tomado alguna medida en la primera parte de las pensiones acordada, como el hecho de meter incentivos para aquel que voluntariamente quiera alargar la vida activa, pero es imprescindible flexibilizar todas las formas de jubilación. Es decir, es imprescindible facilitar que alguien que quiere seguir
activo pueda jubilarse y, por lo tanto, simultanear la pensión con el trabajo. Ahora mismo, tal como está regulado, es disuasorio, completamente disuasorio. Es muy importante reformar la jubilación parcial, que es la que va a permitir que introduzcas gente más joven, que vaya relevando al talento más senior, pero estableciendo casi un plan de sucesión, o sea, una transferencia de conocimientos. Y esa jubilación parcial pues, sufrió un gran retroceso en los años pasados. Ahora mismo se limita, o sea, los incentivos que hay se limitan solamente al sector manufacturero y esto hay que analizarlo en profundidad. Pero eso existe ya, ¿no? La posibilidad de a medio tiempo estás jubilado, a medio tiempo estás trabajando. Pero digamos que las dificultades que tiene son disuasorias. Absolutamente. Son absolutamente disuasorias. Una persona, si va a perder buena parte de su pensión, pues no va a querer seguir trabajando. Entonces, hay que establecer, hay que mejorar esas fórmulas. La jubilación parcial que decimos, en su momento el contrato de relevo tenía unos incentivos muy interesantes que ahora se limitan solamente al sector manufacturero. O, por ejemplo, pues la jubilación flexible. Todo esto, figuraros en los autónomos de los que se hablaba antes, es que es clave, porque efectivamente es un éxito de la sociedad que que tengamos pues, mayor esperanza de vida, mejor calidad de vida y, por lo tanto, es lógico que queramos que el talento senior pues, continúe y esté activo en el mercado laboral, pero efectivamente requiere algunas otras cosas. Entonces, por un lado, la reforma integral de todas las fórmulas de jubilación. Ese sería un elemento clave, no es el único. Para mí sería muy importante, hablabais de la formación hace un momento, pues es que efectivamente para que una persona de más edad pueda mantenerse en el mercado laboral necesita estar formándose continuamente o incluso hacer planes que permitan que vaya de un sector a otro sector, es decir, que se reoriente su actividad a otro sector. Y todo eso debe estar incentivado por la Administración. Las empresas. Nosotros cuando negociábamos la primera parte de las empresas, de las pensiones, perdón, que es donde iban todos los planes de reestructuración y donde se trató este tema, lo primero clave para alargar la vida activa es retener el talento. ¿No? Y claro, si a los 50 años te echan y luego ya no te puedes reenganchar, bueno, pues hay que analizarlo desde todas las vertientes porque es verdad que las personas que tenemos más edad, pues tenemos costes diferentes para las empresas. Eso es verdad. Y de hecho, un hecho muy objetivo. Pues ya traemos diferentes, pues tenemos goteras, a partir de cierta edad tenemos una serie de goteras que además pues, con la edad se van intensificando. No es nada extraño, no es que el trabajador de más edad sea más absentista. ¿Y ahí qué propone? Pero es una realidad que un proceso de IT de una persona de más edad se alarga más en el tiempo. De hecho, eso es objetivo, que a partir de los 55 años los procesos de IT por contingencias comunes son mayores y casi se doblan en duración. Pues una política activa extraordinaria es la que metimos en esa parte, que la Seguridad Social asuma el coste de las cotizaciones durante el tiempo que la persona de más edad está enferma. En definitiva, cuando yo hablo de políticas integrales, hablo de una reforma integral de todas estas formas de jubilación flexible, hablo de incentivos a la contratación de la gente más mayor, me valen incentivos fiscales, nos valen incentivos financieros, hablo de estas políticas activas que pueden de alguna manera amortiguar el mayor coste que pudiera tener una persona de más edad en el mercado e incluso a lo mejor hay que analizar por qué no un tipo de contrato específico. O sea que, y por supuesto, ayudar en esas transiciones, la Administración tiene que generar políticas que ayuden. Ahí hay algunas pistas. ¿Queréis añadir algo
Madre mía, Elena, es que he abierto tantos aspectos. No, bueno, pero está bien, está bien. Ahí hay un abanico de Sí, posibilidades, sí, un sí. catálogo de posibilidades. Yo me comparto totalmente lo que dice Rosa. Se precisa, aparte de todos los aspectos de una regulación nueva en temas de jubilación, que yo creo que España ahí tiene muchísimo recorrido, no solo para trabajo por cuenta ajena, sino también para el trabajo autónomo. A veces nos olvidamos de los autónomos y, claro, los autónomos lo tienen a veces mucho más difícil en materia de jubilación, ¿no? Y luego incentivos fiscales y de seguridad social también hay muchísimo recorrido. Y yo sí, y lo he escrito con el profesor Iñaki Ortega, que está aquí en la sala, también en la idea de un contrato específico, ¿por qué no?, que existe en otros países, contrato específico para mayores de... Estamos en la idea de reducción de contratos, pero uno específico para mayores de 50 años, que sea más flexible, que tenga más incentivos, etcétera. Yo creo que eso animaría a muchas empresas a contratar, que lo están haciendo, empiezan a hacerlo cada El vez tipo más, de contrato como tal no existe. No existe como tal, efectivamente. En este momento. Y es verdad que la administración dice, bueno, contrato, cuantos menos mejor. Cuantos menos mejor. Las variables, pero igual que hay en prácticas para... Efectivamente. Prácticas que son muchas veces laborales y poco prácticas. Sí, para los que han terminado unos estudios, que pueda haber para ese segmento una contratación especial. Efectivamente. Eso animaría a las empresas probablemente o les daría confianza, ¿no? ¿Lo ve así también, Elena? Totalmente. Sí, Sí, yo creo que efectivamente, bueno, en la última reforma de las pensiones, en la última reforma laboral que fue pactada con los interlocutores sociales, se ha hecho un esfuerzo muy grande por reducir el número de contratos para, de alguna manera, reducir la temporalidad e incrementar pues la contratación indefinida, que tiene grandes ventajas, pero eso no es óbice para pensar que hay determinados colectivos que, si hay una cifra insoportable de un 30% de personas de mayores de 50 años que no pueden salir del desempleo, es decir, los de mayor duración son ellos, somos nosotros, ¿no? Que yo ya estoy ahí en 55. No puede ser. No puede ser, hay que tener en cuenta esta situación de manera concreta y efectivamente, pues a lo mejor el contrato tiene que incorporar mayor flexibilidad de jornada e incluso una regulación diferente en materia, pues por ejemplo, de indemnizaciones por despido o fórmulas de retribución flexible o una seguridad social que esté más adaptada. ¿Estamos cerca o estamos lejos de esa cuestión? Yo diría que estamos lejos, Estamos lejos. Manuel. Yo diría que estamos lejos porque venimos de una reforma laboral en la que se ha reducido mucho la contratación temporal, que no tendría por qué ser temporal, pero bueno, se ha tratado de reducir el número de contratos. Pero sobre todo porque acabamos de hacer lo que llaman una reforma de las pensiones, que como digo yo, ha sido una reforma de las cotizaciones por un sistema de derramas muy sencillito, que lo entiende todo el mundo, pero no una reforma integral de pensiones. Entonces, creo que se ha desatendido esa necesidad de regular de manera integrada la regulación, o sea, la jubilación flexible, la jubilación parcial y los penosos. Que me vais a perdonar, me pone Manuel cara, los penosos, los trabajos penosos. Claro, estamos hablando de alargar la vida activa, ¿no? Y eso es clave. Pero la vida activa la podrá alargar el que pueda o el que quiera. Y hay actividades que lo permiten. Pero claro, un señor que va en el estribo de un camión de la basura, siendo honestos, a los 65 años o a los 67... puede hacer ese trabajo, o una mujer que moviliza, una mujer de 65 años dedicada a la siempre, que está movilizando... En retroceso los mineros, efectivamente. El ejemplo típico pues, que ponía. Claro, siempre, Manuel, lo que, cuando yo digo los penosos, lo que estamos hablando efectivamente, el siglo XXI trae unas formas de penosidad que no tenía el siglo XIX ni el siglo XX. Sí, pero hay un segmento que le afecta. Correcto. Que desgasta. Los mineros, y que por lo tanto tiene que ya tenían un tratamiento específico, pues ahora hay que actualizar ese concepto de penosidad y hay que tener en cuenta que en un contexto en el que pretendemos ese alargamiento, hay trabajos que por edad son penosos y por lo tanto esa regulación también requiere una adaptación inevitable. Y no estamos en esto. Pues va a ser seguro motivo de comentario
en esta y otras ediciones de estas jornadas, ¿no? Porque es un punto bastante central que agradezco que lo hayan situado y dibujado ahí con tal precisión, aunque estemos lejos, pero lejos estábamos de hablar de estas cuestiones y hace 8 años yo conocí a Benigno Lacor, que ya ha hablado de esas cuestiones, y desde hace 6 tenemos este debate. ¿Y quién hablaba hace 6 años de esta cuestión? Muy pocos. Y hoy estamos aquí hablando y haciendo avances. Vamos a ir concluyendo. ¿Qué es un trabajador empleable? Bueno, la verdad es que ese es un gran desafío que tenemos también en las organizaciones y también la corresponsabilidad de hacernos empleables las personas y que las empresas nos hagan empleables. ¿Y en qué sentido? Pues porque las carreras se alargan, está claro, y necesitamos que nuestras personas sigan aportando valor hasta la jubilación, un valor que hemos dejado de trasladarles que tienen las personas más senior. Y además, ¿cómo hacerlos empleables? Bueno, pues tenemos que actualizar sus competencias, que son muy importantes las que tienen, pero es verdad que el mundo en el que vivimos ahora, donde se está desarrollando la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial, todos vamos a tener que actualizarnos. Y luego, un poco haciendo referencia a lo que comentaba Rosa, las carreras profesionales se alargan y vamos a tener que redefinir nuevos roles, nuevas funciones, proyectar nuevos proyectos y carreras para dar sentido a que esas personas sigan en el ámbito de trabajo aportando valor. Es verdad que casi siempre hablamos de los profesionales de cuello blanco y nos olvidamos de los profesionales de cuello azul, que ahí es donde realmente está el reto más importante y más relevante. Y vuelvo a incidir un poco en lo que antes he comentado. O sea, no solamente tenemos que hacer empleable al trabajador, le tenemos que dar unas condiciones favorables. Y en ese sentido ahí conecto con tu primera reflexión en la que hablamos de generar una cultura proedad, una cultura donde se ponga en valor las ganas, la experiencia, la sabiduría, qué palabra más bonita, y en este caso con B, ¿no? Que realmente podamos, tenemos que trabajar esos sesgos inconscientes que tenemos todos, ¿no? Tenemos que interconectar el talento de todos y para eso tenemos que generar ámbitos colaborativos donde el senior colabore con el joven, generar esa inteligencia intergeneracional tan fundamental para que nuestras organizaciones sigan adelante. Y además desafíos nos llevan a oportunidades, porque a través de estos proyectos de mentoría no solamente ponemos en valor a los seniors, les hacemos un reconocimiento, sino que gestionamos que ese conocimiento que tienen y que podemos descapitalizarnos de ese expertise cuando se jubilen, se queden en los líderes de otras generaciones, España en más general jóvenes, ¿no? jubila muy pronto la experiencia y eso lo hemos visto en tantos sectores. Pero porque teníamos que tristeza, desvincular, ¿no? Y y teníamos que dar argumentos con respecto a eso. Y luego vuelvo a incidir, la salud física, psicológica, social y laboral, porque normalmente entendemos la edad y la parte de salud física, pero lo que no nos estamos dando cuenta, y ahí sí que hago una llamada porque hemos hecho un trabajo con la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Salud de la Universidad Europea sobre la salud física, psicológica, social y laboral de todas las generaciones, pero poniendo en foco con respecto a las generaciones más senior, esa empleabilidad saludable pasa también por trabajar su salud psicológica, emocional. ¿Por qué? Porque ahora las personas más senior nos están trasladando que viven con mucha inquietud, su momento laboral, no sabe si se van a jubilar. Viven con muchísima tristeza el que ya no se les reconozca ese trabajo, ese esfuerzo, ese sacrificio después de tantos años. Y esto impacta en la parte emocional y de no sentirse que tienen retos. Es verdad que hay un colectivo de personas que a lo mejor se quieren jubilar, pero nosotros hablamos con muchísimos que quieren nuevos retos, nuevos desafíos, y eso les afecta cognitivamente. Enormemente interesante. Yo creo que esto nos abre un campo. Estoy seguro que en el futuro vamos a volver sobre ello. Porque es verdad, está ahí, y es ese avance en sectores, en territorios que normalmente no los considerábamos y son determinantes, y son determinantes también para la estabilidad, ¿no?, en los puestos de trabajo. Bueno, yo les agradezco mucho las intervenciones. Creo que nos quedamos con algunos titulares concretos, con algunas aspiraciones, aunque estén lejos, y en ese combate vamos a seguir trabajando. Saben ustedes que estamos finalizando aquí esta cuarta edición, esta cuarta edición, pero dentro de un encuentro, que es el 6º ya en el que venimos trabajando, y tendremos una quinta
y luego una sexta, pero que la quinta la vamos a poner a disposición de todos ustedes el próximo 18 de octubre. Y podemos hacer estos encuentros pues gracias a los coorganizadores, CaixaBank, Enisa, que es la empresa nacional de innovación, y a Senior Economy Forum, y a todos los patrocinadores. Gracias a ellos y gracias a los expertos vamos conociendo mejor todo lo relativo con ese ámbito de la economía de los mayores, que es fundamental para la estabilidad de nuestra sociedad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros.